¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo andan? Buen día. Saludos desde el aeropuerto de Toronto. Vuelo demorado acá. Bienvenidos a la vida de los aeropuertos. Rumbo a casa después de un buen partido ayer. Bueno, vengo para hablar de Guardiola. A mí me parece que el partido de ayer, sin haber sido, y se los decía ayer, la mejor ejecución del Manchester City, la mejor ejecución del fútbol de Guardiola, creo que debería acabar un montón de discusiones. Guardiola es uno de los mejores técnicos de la historia. Listo. Probado y comprobado de varias formas y cada uno lo puede analizar de la forma que quiera. Obviamente se compite para ganar y obviamente el conseguir títulos, segundo triplete, todo lo que ya conocemos, te posiciona entre los mejores de la historia. Después hay una forma y hay una manera de analizar que tiene que ver con las formas, con el camino, con el cómo se hace. Y ahí no hay que quedarse con qué es jugar bonito, qué es no jugar bonito, qué es jugar bien, qué es no jugar bien, sino que para mí Guardiola es uno de los pocos técnicos en la historia que además de ganar mucho, significan evolución para el fútbol. Hay muchos técnicos que son muy buenos y seguramente quedan en la historia en la elite, pero que no necesariamente marcan una evolución de cómo se ejecuta el deporte, de cómo va creciendo el deporte, de cómo va cambiando el deporte. La evolución te asegura ganar no siempre, te asegura competir muy bien, te asegura estar en finales, te asegura estar para definir los títulos, no necesariamente nada te asegura ganar, pero a ver, en ese grupo reducido de técnicos que han marcado evolución dentro de la historia del fútbol, el Leño Herrera, totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy de Guardiola, Saki, con algunas similitudes, pero muy diferente a lo que vemos hoy de Guardiola. Es decir, es un grupo muy, muy selecto de aquellos que no solamente ganaron, no solamente que lo hicieron con sus equipos convencidos del plan de su técnico y ejecutándolo muy bien, sino que además dejaron para el fútbol una evolución, algo distinto, algo que va a perdurar. Leo muchas críticas y mi punto de vista es el siguiente. Si hay todavía gente que no considera a Guardiola un gran técnico, después podemos debatir. A uno le va a parecer el mejor de toda la historia. Para mí está en ese grupo selecto de los 4 o 5 que no solamente son los mejores, sino que además marcaron una evolución. Está el que diga, pero el otro ganó más, y es válido, cada uno tiene forma de medirlo. Para mí simplemente medir por títulos a un entrenador o un jugador es perderse de una parte de la historia. A ver, hay muchos jugadores que ganaron mundiales y que no son ni la mitad de grandes de aquellos que no lo ganaron. Por ejemplo, Cruyff no ganó un mundial y no deja de ser uno de los jugadores más influyentes y mejores de toda la historia del fútbol. Entonces, quedarse únicamente con analizar este ganó tantos títulos, este ganó tantos otros, me parece que es perderse la parte más bonita de la historia, que es el analizar el cómo y el por qué. Por eso les digo, aquellos que en este momento digan, y hay varios, que Guardiola no es de los mejores técnicos de la historia, más allá del lugar en el que lo considere cada uno, el mejor, el top 5, cada uno lo puede poner donde quiera. Me parece que o no sabe nada o simplemente está buscando provocar. No le encuentro otra razón. Porque, repito, te puede gustar el estilo, te puede gustar la forma, puede que no, puede que prefieras otro fútbol, puede que prefieras otra idea, pero no podés debatir que Guardiola es muy bueno. No se puede debatir que Guardiola es de los mejores técnicos de la historia. Leía, por ejemplo, muchos comentarios en Twitter cuando lo puse hace un rato y muchos me decían, a ver, ¿por qué Zidane no es mejor que Guardiola? Bueno, Zidane, el propio Ancelotti también, son técnicos que pertenecen a una élite, que pertenecen sobre todo a Ancelotti. Zidane todavía está muy joven en su carrera y ha ganado mucho y tiene mucho para escribir. Porque al final de cuentas logran ganar, porque al final de cuentas sus equipos juegan bien, porque tienen una gran cantidad de virtudes. Pero no tienen esto de la evolución, desde mi humilde punto de vista, del fútbol, de ir redescubriendo, mejorando tácticamente cómo se juega el fútbol y cómo se ejecuta. Eso, repito, no te asegura siempre ganar, pero me parece que sí te asegura quedar en un lugar en la historia como está quedando Guardiola, como quedó el Leño Herrera, como quedó Johan Cruyff y como han quedado este tipo como quedó Arrigo Sacchi. Son técnicos que cambian la historia del fútbol, que cambian la forma en la que se juega, que descubren algo distinto, algo nuevo, y a partir de ahí es que quedan en la historia y obviamente tienen que ganar. Después hay otro argumento que a mí me parece menos relevante todavía, es no, Guardiola ganó porque ha invertido 1.000 millones en estos últimos años. No hay ningún plantel, y probablemente el Inter sea de los más pobres en ese aspecto, ningún plantel de los que pelean Champions, póngale los que ganó el Real Madrid en los últimos años, póngale Bayern de Múnich, póngale Paris Saint-Germain cuando le toca pelear, que sea un plantel barato. No lo hay. Hay quienes, obviamente, y yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que no tenga que ver con el fair play financiero. Yo he criticado mucho ciertas formas del Manchester City, pero una cosa es criticar la administración y el fútbol estado del Manchester City, y otra cosa es criticar a Guardiola como entrenador. Yo lo del fútbol estado lo critico porque me parece que hace de nuestro deporte menos parejo en cuanto a la hora de distribuir el dinero ganado y distribuir las posibilidades de ganar.
Repito, esto no le quita, me parece, posibilidad a Guardiola. Porque al final de cuentas, cuando hay jugadores que se quedan mucho tiempo, muchos dirán, no, Guardiola gasta mucho en jugadores. Bueno, también los gastan la mayoría de los técnicos y no todos ganan. También lo gastó el Paris Saint-Germain y no gana. Y también el Real Madrid ganó mucho sin gastar tanto en los últimos años, porque ya tenía, a ver, ¿cuánto valía hace 3, 4 años Benzema, Modric, Kroos? ¿Cuánto vendió a Casemiro? Que si los hubiera tenido que comprar en este momento, estaríamos hablando otra vez de lo mismo, de planteles que valen mucho. Hay planteles que valen mucho y hoy para competir a este nivel de la Champions se necesitan planteles que valgan mucho, ya sea comprándolos ahora de forma inmediata o comprarlos de una forma más barata, Vinicius, e ir creciéndolos con la historia y hacerlos valiosos y valederos, pero el talento está ahí desde joven. No me parece tan válido ese argumento de Guardiola gastó mucho, porque al final de cuentas hoy el fútbol gasta mucho. Ayer jugó en el Inter Lukaku y se erra el gol del empate y del tiempo extra, un delantero que vale 113, 115 millones de euros. Así lo pagaron en el Chelsea. Entonces, ese criterio de cuánto valen los jugadores y cuánto se gasta, tiene una parte de verdad, pero hay una parte que no tiene que ver con el técnico, con la ejecución y con el sistema y con la forma de juego. Otro argumento que venía leyendo mucho, ayer Inzaghi se lo comió tácticamente. Ayer Inzaghi le resolvió una parte del juego, que es la parte defensiva. Al City le costó mucho generar situaciones de peligro porque el Inter jugó un gran partido en la fase defensiva. Después le costó la siguiente parte al Inter, que es cómo generar a partir de eso. Y repito lo que decía ayer, para mí el premio de la Champions ganada por el City tiene más que ver con el año, con el recorrido, con la forma, con el trabajo hecho, que con el partido en sí. El partido en sí de ayer fue realmente muy parejo y pudo haber sido para cualquiera de los dos. No creo que Inzaghi se lo haya comido Guardiola, creo que Inzaghi le resolvió una parte de la ecuación, le faltó la otra. Sobre el final le aparecen dos situaciones ya cuando es el drama de ir a la carga, de ir a todo o nada, y ahí el Inter pudo haber empatado el partido. Pero no creo que Inzaghi se haya comido a Guardiola tácticamente, sino que le resolvió y le complicó muy bien una parte del juego, y creo que esa lucha de ajedrez entre los dos técnicos fue parte del atractivo que tuvimos en el día de ayer. Repito, al final de cuentas, habrá quienes gusten más del Catenaccio, habrá quienes prefieran el fútbol de Lenio Herrera, habrá quienes prefieran el achique de Arrigo Sacchi, cada uno puede preferir y le puede gustar lo que quiera. De hecho, ahí los leía, muchos quejándose de que la final no fue abierta y emocionante como hubiera preferido mucha gente. Lo que no se puede negar es el valor de Guardiola como entrenador. Lo que no se puede negar es que Guardiola es realmente muy bueno, y que no solamente es muy bueno para tener una idea de fútbol, desarrollarla, convencer a sus jugadores que la ejecuten y que sigan un plan, sino que además en su idea hay evolución. Su idea cambia ciertos parámetros del fútbol, los mejora, los hace útiles a su idea y a su función de equipo, y por eso para mí es un técnico brillante. Después, si alguien dice que no es tan bueno o que gana porque tiene muchos millones de mercado o porque tiene suerte, repito, o no sabe nada, con todo respeto, o simplemente está buscando provocar para que lo insulten y a partir de ahí generar seguramente más seguidores. Les mando un saludo muy grande, día largo, mucho viaje, está nublado, llovía la mañana en Toronto, así que me tocará un día largo de aeropuerto. Saludos.